Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y hoy vamos a hablar de censos, que yo creo que ya no van a servir para nada. Porque verdaderamente don Carlos Novelo, el delegado del INEGI en Quintana Roo, que es un hombre leal, alegre, noble, simpático, trabajador a lo bestia, que tiene un equipo maravilloso de gente que siempre está de buen humor, con ganas de trabajar, que siguieron trabajando al inicio de la pandemia y todo eso, pues ahorita deben estar un poco preocupados porque de los datos que sacaron, vamos a ver qué queda. Buenos días, don Carlos Novelo, qué gusto verlo, al abuelo y abuela más guapos del mundo. ¿Eh? Pilar, un gusto y un placer siempre saludarte y estar en tu programa y poder compartir con todo tu auditorio datos estadísticos de relevancia, que es parte del quehacer de esta institución, organismo autónomo de todos los mexicanos que se encarga de recopilar información para toma de decisiones. Y con gusto, evidentemente, los censos son parteaguas en el vivir de nuestro país y recientemente, el 16 de julio, salieron ya los resultados definitivos del Censo Económico 2019. Sí, pero ahí es donde nos vamos a empezar a preocupar porque ustedes cubrieron el censo del 2019 que va a durar, son 10 años para que vuelva a haber otro. Censos económicos, 5 años. 5 años. Y la pandemia está justo al principio. Una vez dados los resultados del 19 para atrás, empieza la pandemia. Híjole, ¿cómo lo están viendo ustedes? A ver, ¿qué datos nos tiene? Sí, sí, con gusto. Y evidentemente la reflexión que haces es una realidad. Más de 25,000 personas a nivel nacional en el Censo Económico 2019, donde captamos información de todo el ejercicio 2018. Levantamos 2019 operativo, pero datos 2018. Esas 25,000 personas, 1,500 en Quintana Roo, recorrimos 1.6 millones de manzanas a nivel nacional, más de 20,000 manzanas en Quintana Roo, en las 26 localidades urbanas que tenemos en el estado, que son aquellas que tienen 2,500 o más habitantes. Y de la reflexión que de manera acertada formulas, Pilar, preocupado por esa situación y ante la contingencia que afectó la realidad de nuestro país, el INEGI, estamos en una coyuntura muy importante. Tenemos el antes, una realidad del antes de la contingencia. Y el INEGI, déjame decirte que está preparando un proyecto para que antes de que termine el año podamos ver ya alguna realidad derivada de la pandemia. De tal manera que vamos a acudir a campo, se está planeando entre septiembre, octubre, noviembre, para medir 3 cosas en base a los datos del INEGI. Vamos a medir y vamos a preguntarle información básica a los establecimientos nuevos que encontremos en una muestra de manzanas que vamos a seleccionar, todo de manera probabilística. Si ahorita vamos, o cuando vayamos, septiembre, octubre, hay establecimientos que no estaban en el 2019, vamos a preguntarles variables. Vamos a ver si todavía existen aquellos que estaban en 2019. Y aquellos y esos que no existan, que ya estén cerrados, van a tener una caracterización en base al 2019. Es decir, que tendremos un antes y estamos preparando un después para poder informar a la sociedad algún efecto que tenga esta contingencia, que evidentemente la tiene, en la economía local, regional, estatal y nacional. Censo económico cada 5 años, el 19º censo de manera ininterrumpida desde 1930, y es el pilar fundamental en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de las cuestiones económicas de nuestro país. Así como el censo de población es el pilar para lo demográfico, el censo económico es el pilar para el sector económico. Y es útil
para muchos proyectos y procesos, los investigadores, la gente que toma decisiones, el propio INEGI lo ocupa para otros proyectos, Pilar, para poder ver las muestras de los índices nacionales de precios al productor y al consumidor, para ver las cuentas nacionales de México, para actualizar el marco muestral de las encuestas económicas nacionales, para ver el Registro Estadístico Nacional de México, para actualizar el DNUE, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Ya salió a la luz pública, ya está disponible el DNUE con datos actualizados del censo económico. ¿Cuáles son algunos resultados relevantes que tenemos para el Estado? El número de establecimientos sigue creciendo, Pilar. Contabilizamos 70,255 establecimientos. 5 años atrás eran 61,875. Crecimos en Quintana Roo en 8,350 establecimientos en 5 años, a una tasa de crecimiento anual de 2.6%. Si bien crecen los establecimientos, crece más el personal ocupado que está en esos establecimientos. Contabilizamos 618,179 personas ocupadas en esos establecimientos, cuando 5 años atrás eran 465,207. Un incremento de 152,000 personas ocupadas en esos establecimientos. La composición sectorial, todo lo que tiene que ver con el censo económico se mide en base a un clasificador que se llama del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, que permite que los establecimientos o las actividades económicas que se desarrollen en Canadá, en Estados Unidos y en México tengan una misma clasificación para que pueda darse una comparación de 1 a 1 entre los países. Entonces, dentro de esa clasificación hay diversos sectores y los 3 fundamentales, que es manufactura, comercio y servicio, tuvieron este comportamiento. Del total de establecimientos que detectamos, de los 70,225, el 46% son servicios. El 45% es comercio. Entre los ¿Aquí dos, en Quintana Roo? En Quintana Roo, datos de Quintana Roo. Sí. Entre los dos, 91%. Y esto es indicativo de la vocación turística que tenemos en el Estado. Exacto. El comercio, servicios, está asociado al turismo en el Estado. Manufacturas, 5.9%. Y el resto de actividades económicas, donde está agua, transporte, construcción, 2% de establecimientos. ¿Cómo se distribuye el personal ocupado por sector? En servicios, 66 de cada 100 personas ocupadas están en servicios. Es un indicativo del tamaño de estos establecimientos. 24 de cada 100 personas ocupadas están en comercio. O sea, tiene casi un 50% en comercio, pero el personal ocupado es menos. Es indicativo del tamaño del establecimiento. O sea, los servicios son establecimientos más grandes. Por tamaño de establecimientos también se puede clasificar la actividad económica en nuestro país y se clasifica en micros, en pymes y en grandes. Porcentaje de establecimientos micros. 90 de cada 100 establecimientos son establecimientos micros. Pequeños, sí, micronegocios. Y la característica para hacer micronegocio es que tenga de 1 a 10 personas ocupadas. Con una persona que tenga ocupada es un micronegocio, hasta 10. Pymes, cerca del 9% son establecimientos pymes de ese tamaño, que son de 11 a 250 personas. Y solamente el 0.5% están catalogados como establecimientos grandes, que tienen 250 o más de personal ocupado. ¿Sí? El indicativo de personal ocupado para esos negocios, aun cuando las micros son la mayor cantidad de establecimientos, son los que menos personal ocupado tienen, por las propias características. Claro. Los grandes, con el 0.5% de establecimientos, tienen 36% de personal ocupado.
Las pymes, con el 9% de establecimientos, tienen el 35% de personal ocupado. Y las micros, el 28%. Sí es una cantidad significativa, pero relativamente menor a los establecimientos pymes y grandes. Un parámetro que se mide y se midió en el censo, Pilar, es el excedente que puedan tener los negocios en términos de utilidades. Y un dato representativo de ello es el siguiente. ¿Cuánto destinaron a gastos de operación y a remuneraciones por cada 100 pesos de ingresos? Por cada 100 pesos de lo que vendieron, ¿cuánto destinaron a sus gastos de operación y a remuneraciones? Por sector. Los servicios privados destinaron, los financieros, el sector financiero, destinaron 70 de cada 100 pesos a sus gastos de operación. 7% a remuneraciones. Y su excedente de esos 100 pesos fueron 22 pesos. O sea, 100 pesos se ingresaron al sector servicios, 78 se fueron en gastos de operación y en remuneraciones y 22 pesos quedaron de excedente. Servicios. Comercio. 18 pesos quedaron de excedente, quitándole ya la remuneración y los gastos de operación. Manufactura. 35 pesos quedaron de excedente por cada 100 pesos de ingreso. Esto también es un indicativo, Pilar, de que el sector manufacturas, aun cuando es incipiente en nuestra entidad, porque no hay muchos establecimientos, tiene un margen de utilidades mejor que el comercio, mejor que los servicios, ¿no? Que es donde hay la mayor cantidad de establecimientos. Permítame que haga una pausa, don Carlos Novelo, porque esto es muy preocupante. Es decir, el INEGI, como da datos fríos, no tiene opinión ni calificativos de gobierno ni nada. Yo me preguntaba cómo es posible que nuestra economía sea tan frágil hoy por hoy. Pero además, ahora el trabajo que hacen ustedes, ¿se acuerda que habíamos comentado que se iban ya a incluir a los ambulantes, ¿no? El comercio informal, que ya es un porcentaje enorme. Bueno, después de esta pandemia, definitivamente se va a tener que considerar, pero además se va a tener que considerar el trabajo en casa. Es decir, mucha gente va a decidir hacer su negocio a través de venta directa, ¿no? Entonces, el parámetro del INEGI va a ser un trabajo, bueno, eso es lo que yo estoy preguntándole, no estoy afirmando aunque lo pareciera. Ustedes que son los que saben, ¿sí están considerando esta circunstancia única, especial y además así que vino de trancazo para los nuevos censos? Porque estos datos que estaba usted diciendo, dice que el estado de Quintana Roo no es productivo, punto. Yo no sé de dónde sacan que somos el destino que mete más dinero al país, no sé dónde está ese dinero. Si gastan más del 50%, no me cuadran los números, no me cuadran los números con la realidad que nos informan, ¿no? Por un lado, y los datos que usted está dando, ¿no? Que son los que realmente existen. Sí, y que al fin y al cabo son datos obtenidos de los propietarios, de los gerentes, de los contadores, son datos de las unidades económicas, ¿no? El éxito del censo, el éxito de estos datos puntuales que se difunden al margen de cualquier otro interés que no sea el estadístico, el éxito, la utilidad es que son datos derivados de una realidad reportada por el informante. El INEGI recopila, procesa, valida, integra y difunde. Y evidentemente que este cambio de realidad derivado de la contingencia va a hacer cambiar muchas cosas, muchas cosas. La forma de cómo recopilar información, la forma de cómo procesarla, nuevos aspectos que ingresarán a la vida pública, al quehacer laboral, y el INEGI estará muy pendiente de eso para adecuar los procedimientos necesarios. Informalidad lo medimos en este censo. Te comento algunos datos. La informalidad se midió bajo un criterio censal. Aquel establecimiento o aquella unidad económica
que cubriera 7 variables se consideraba como informal. Por ejemplo, que no tuviese contador, que no tuviese necesariamente un establecimiento fijo, ¿sí? Entonces, cubriendo esas 7 variables, se clasificó como informal. 62 de cada 100 establecimientos de Quintana Roo están catalogados como informales. 62 de cada 100 están catalogados como informales. El restante 37, 38% son los catalogados como formales. Si vemos la población ocupada en ellos, sí hay diferencias. En los establecimientos informales solamente contabilizamos el 8% de la población ocupada. En el 37% que son los formales, contabilizamos casi el 92% de la población ocupada. Pero sí hay ya una medida de ese fenómeno que prevalece en nuestro país, no es restrictivo de Quintana Roo. Otro fenómeno importante que tenemos en el Estado, que es el outsourcing. El hecho de que una empresa preste servicios a otra empresa, sobre todo de recursos humanos. Y Quintana Roo ha tenido mucha prevalencia en ese tipo contractual que tienen con los establecimientos. Es un modelo de subcontratación que para Quintana Roo en este censo arrojó que más de 172,000 personas del personal ocupado estuviesen en esta modalidad. Esto significa que el 35% de todo el personal ocupado está contratado bajo el modelo outsourcing en Quintana Roo. ¿En dónde? En servicios, mayormente, alguna parte en comercio, en manufacturas. Otra información captada, acceso a financiamiento de los establecimientos. Se nota un decremento en ese acceso, en este censo económico comparado al 2014. 12.4% de los micronegocios reportaron haber hecho uso de este financiamiento. O sea, accedieron a un financiamiento. 24% de pequeños y medianos también accedieron a este financiamiento. Y el 23% de los establecimientos grandes accedieron a este financiamiento. Son porcentajes que están por debajo de lo que hace 5 años tenían acceso a esos establecimientos. Las causas pueden ser diversas, ¿no? Pero hay un dato duro y... Híjole, la verdad es que está como para sentarse y sacar así un pañuelito e irse sonando las gotas, ¿no? Porque está muy interesante. Usted que lleva tantos años, don Carlos, ¿sí le parece que es un censo que dio resultados muy diferentes a otros años, a otros censos, o más o menos siempre pasa lo mismo? Mantiene, de manera general, mantiene un crecimiento y un comportamiento similar a eventos pasados, pero hay fenómenos que se recrudecen en algunas variables. Te cito uno, el principal problema que reportaron todos los establecimientos, inseguridad pública. ¿Sí? Seguridad en los pública. Hace 5 años, inseguridad pública, sí, por supuesto. No importó el tamaño, no importa el sector. El principal problema que manifestaron, inseguridad pública. Porque lo hayan padecido, porque lo hayan visto, porque haya sido frente a su establecimiento, porque haya sido en su familia. O sea, el principal problema es ese. Hace 5 años no tenía esa proporción, hace 10 años tampoco tenía esa proporción. Entonces son fenómenos focalizados dependiendo de las variables. Segundo problema reportado por los establecimientos, los altos costos del pago de servicios, teléfono, luz, agua, ¿sí? Y también las extorsiones, o esas no vienen. Si acaso existen, al menos no están consultadas en el cuestionario, ¿no? Pero Pilar, si estos costos los relacionamos con los gastos de operación, donde decíamos que ahí se va mucho del ingreso, o sea, hay una relación directa, hay una correlación directa entre esta variable
de altos costos de servicios con el dinero que tienen que invertirle por cada 100 pesos de ingresos para los gastos de operación. Don Carlos, se nos empieza a terminar el tiempo, es más, creo que ya se nos terminó, pero ¿nos podría atender dentro de unos 15 días? Porque es que está muy interesante esto, y no podemos continuar ahorita porque tenemos pendiente otra entrevista que tiene que hacer producción. Pero la verdad siempre nos deja pensando, don Carlos, tenemos mucha tarea, ¿no? Los que estamos encerrados en nuestras casas, porque aquí puede reestructurarse muchos de los problemas que tenemos económicos en nuestro estado. La verdad, a mí estos datos que dio me parecieron fascinantes. Fascinantes por todas las preguntas que yo me hago y digo, por esto, por esto. Bueno, me voy a meter a la página, por favor, recuérdenosla, por favor. Sí, con gusto. De manera directa, www.inegi.org.mx, /programas, /CE, /2019. Y ahí están ya, Pilar, tabulados, algunas miniografías, una presentación de Quintana Roo con algunos datos de los que hemos platicado, una presentación nacional, y está una herramienta que se llama, por sus siglas, SAIC, Sistema Automatizado de Información Censal. Con esta herramienta, cualquier usuario, cualquier miembro de la sociedad puede elaborar gráficas, puede hacer tablas, puede hacer comparaciones por ámbito geográfico, por variables censales, por actividades económicas. O sea, puede ya ocuparlo. Y en breve estarán saliendo otras herramientas, pero ya está la información en la página del INEGI en esta ruta de manera directa. Sin lugar a dudas, perdón, adelante. No, es que ya nos tenemos que ir, pero cuando salgan estas nuevas herramientas, don Carlos nos avisa. Con gusto. Y lo entrevistamos, porque es que yo creo que de veras nos va a dar mucha luz esto, sobre todo en este momento. Lo importante hoy en día, Pilar, es que este esfuerzo del Estado mexicano para recopilar esta información resulte útil, se utilice, que quien toma decisiones, quien elabora análisis, proyectos, que los utilicen. Esa es la verdadera utilidad de la información estadística. O sea, ¿para qué tenerla y ponerla a disposición si no es utilizada? Hay que usarla para toma de decisiones. Y también, para comentarte, el éxito de este censo, el éxito de tener esos datos no hubiese sido posible, Pilar, sin el apoyo y la participación de medios de comunicación, de ustedes que nos han apoyado de manera irrestricta en todos los proyectos, del gobierno del Estado, de instancias que nos dieron apoyo para oficinas, pero sobre todo, no hubiese sido posible sin el apoyo de los informantes, de los contadores, de los gerentes, de los propietarios, de los dueños, con quienes tuvimos que ir, insistir, convencerlos, algunos de buen talante, otros no de esa forma, pero accedieron a dar datos. Aquí está el fruto de su información de manera integrada y de manera confidencial. No hay datos de personas, datos de establecimiento. Bueno, lamentablemente se nos terminó. Con usted siempre es un placer hablar porque nos dice la neta de la neta. Ha sido el ingeniero Carlos Novelo, delegado del INEGI en Quintana Roo, y tendremos comunicación con él para que nos hable de las nuevas herramientas, y estoy absolutamente de acuerdo. Nos están oyendo todos los que hacen planes en el gobierno. Muchas gracias y hasta pronto, don Carlos. Me dio gusto verlo. El gusto es mutuo. Cuídese mucho, que esté bien con toda la familia. Igualmente, gracias. Bye. Bye.